Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Rafael, Ruega por ruega nosotros. por Ruega nosotros. por nosotros. San Juan. Ruega por Muy, nosotros. Ruega por nosotros. muy bien, pues hoy vamos a ver el primer mandamiento de la ley de Dios. El segundo lo dejamos para la semana próxima. Y pues en el primer mandamiento nos vamos a centrar en pues intentar entender lo que significa este mandato. Son palabras que están en el Deuteronomio, en el capítulo sexto, y que pues abarcan al hombre entero con sus potencias espirituales y sus potencias materiales. Y estas palabras, este primer mandamiento de la ley de Dios, es el que articula todos los demás mandamientos de la ley. Y en primer término, lo que se nos pide son tres actitudes: creer, esperar y amar a Dios. Creer en Dios, esperar en Él, amarlo sobre todas las cosas. Voy a desglosarlo para que podamos entrar en materia. Es esencial porque el ser humano está diseñado para amar. Por tanto, toda nuestra condición intelectual y volitiva tienen esa orientación, amar en la verdad. Y por eso, pues el mandamiento, que luego lo recoge Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 30, subrayan que ha de ser con todo el corazón. Se supone que el corazón es el centro de la persona, toda el alma con la inteligencia y la voluntad, toda la mente y todas las fuerzas. Bien, entonces, creados por amor y creados y equipados para amar. Por tanto, aceptar esto ya es el primer paso de la sabiduría. Aceptar que he sido creado por amor, creado para amar y equipado para amar. Por tanto, no hay ninguna excusa para dejar de amar, pero hay que aprender a amar. Entonces, cuando este mandamiento ocupa verdaderamente su lugar, pone orden en todos los amores que hay en el ser humano. Por tanto, este mandamiento no solo pone orden en el elenco de los 10 mandamientos, sino pone orden en los amores que anidan en el corazón humano. Y la existencia del ser humano, si quiere alcanzar una vida lograda, es una existencia en la que hay que realizar la vocación al amor. Pero la vocación al amor solo tiene dos posibilidades. Dentro de ese gran marco del amor a Dios y al prójimo, las dos posibilidades del amor para realizar la vocación al amor son: o bien se ama a, eh, eh, a Dios con el corazón indiviso, lo cual lleva consigo el compromiso del celibato apostólico, la virginidad por el reino de los cielos, o bien se ama a Dios en el matrimonio. Bueno. Entonces todos estamos llamados a un fin último. Y el fin último se define como aquel fin que uno no quiere para otro fin, sino que lo quiere por sí mismo. Por tanto, yo considero que mi fin último es el máximo bien y subordino a ese fin último la selección y la persecución o consecución de todos los fines intermedios. ¿Esto qué significa? Que si mi fin último es ver a Dios, gozar de Dios y poseer a Dios, todos los fines intermedios están ordenados hacia este fin último. Y todo lo que yo elijo y toda mi actuación en la vida están hechas en función de si las elijo, si me acercan a mi fin, y si no me acercan a mi fin o no lo favorecen, en principio, pues no tendría por qué aceptarlos, esos otros fines. Bueno. Y lo mismo ocurre a la hora de juzgar. O sea que una persona juzga con ese criterio: ¿me aparta de Dios o me lleva a Dios?
y por tanto juzga si vale la pena esforzarse y empeñarse para conseguir ese fin y si los medios, los fines intermedios coadyuvan, contribuyen a ese otro fin. Bueno, entonces, ¿por qué el fin último que alguien se propone determina el orden del amor de su vida? Porque, pues, lógicamente, el orden del amor en la vida de una persona, si tiene un vértice y en el vértice está colocado el fin adecuado, que es Dios, entonces todos los demás amores quedarán subordinados y concatenados. Bien, entonces, si no hay un fin último capaz de colmar mi vida, entonces todo lo que yo haga, ¿verdad? Pues parece que la fama, las riquezas y el poder me prometen colmar la vida, pero resulta que ahí hay un desorden. Y como ahí hay un desorden, pues ese desorden lo tengo que corregir, porque si no lo corrijo, entonces, pues fácilmente todo se va a pervertir. Bien, entonces piensen que todas las decisiones sobre los fines intermedios tienen que estar condicionadas por el desorden del primer fin que me he propuesto. Si en cambio yo me he propuesto un primer fin que es objetivo y que es realmente el primero desde el punto de vista objetivo, entonces mi libertad no queda sometida a ninguna mentira en el ejercicio de la libertad y no me daña. Pero si resulta que yo elijo un fin equivocado, entonces mi libertad se vuelve mentirosa. Bien, eh, pasemos ahora a explicar qué significa que el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. La razón de esta afirmación es que Dios ha hecho al hombre como un ser relacional. Por tanto, nuestro diálogo es un diálogo sabio y al mismo tiempo amoroso, porque Dios es sabiduría y amor. Bien, entonces, si el hombre por diseño es un ser relacional, su primera relación es con Dios. Es una relación de amor inteligente y de inteligencia amorosa. Mi primera relación es con Dios. Las relaciones horizontales están condicionadas por la buena salud de esa relación vertical. Si la relación vertical tiene mala salud, es decir, no estoy a bien con Dios, todas las relaciones horizontales van a padecer patologías. Bien, entonces, creados por amor, conservados por amor, y no viviríamos plenamente según la verdad si no reconocemos libremente ese amor y si no nos entregamos a ese amor. Aquí está la clave de la existencia. Casi que esto habría que grabárselo en la conducta y explicarlo de formas muy diversas a quienes nos rodean. Entonces, el único que puede colmar nuestro deseo de felicidad es Dios. Un amor que no nos lleva a Dios es un amor que nos aparta de Él y es una traición a mí mismo y una traición con mi verdadero amor. Yo me estoy autocondenando a vivir frustrado en el futuro. Bien, entonces la única medida adecuada para acoger el amor infinito que Dios nos ofrece es todo. Todo el corazón, todo el alma, todas las fuerzas, toda la inteligencia. No hay otra medida. Aquí no caben las mediocridades. Entonces, cuando no le doy un amor a la medida de sus anhelos al corazón, entonces el corazón toma venganza, leemos en Forja, y se convierte el corazón en una gusanera, es decir, se pudre. Bien, el amor a Dios al que se refiere el primer mandamiento comporta tres cosas. Primera, son tres decisiones que hay que tomar. Elegirlo como fin último en todo lo que decida hacer. Y si aquello no me sirve para
alcanzar el fin último no me sirve para nada. Segundo, cumplir su voluntad con obras, en el aquí y en el ahora. Porque es muy fácil decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo de un modo genérico, pero si no lo digo de un modo operativo, aquello no funciona. Y tercero, vivir sabiéndome en deuda con Dios. Mi deuda con Dios es la deuda de un hijo con su padre bueno. Y si yo acepto que estoy en deuda con Dios, quiero corresponder a su amor. Bien, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que sigamos a Cristo, pero no se puede seguir a Cristo sin buscar la santidad, porque Cristo es el santo, por tanto, es el Hijo eterno del Padre, es Dios 3 veces santo. Entonces, si no luchamos por la santidad, nuestro seguimiento de Jesucristo estará envenenado por la tibieza. Ok. Esta voluntad de Dios se consigue cuando ponemos por obra lo necesario para vivir conforme a la guía de sus mandamientos. Entonces los mandamientos de Dios se aprenden desde niños. Así como el niño aprende a comer pan, pues también ha de aprender a alimentarse haciendo la voluntad de Dios. Yo tengo otro alimento que vosotros no conocéis, dice Jesús a sus discípulos cuando lo encuentran hablando con la samaritana. Y ese alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Ok, ¿quieres de verdad ser santo? Nos pregunta San José María en camino. Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. El pequeño deber. He puesto aquí la imagen del niño porque el Señor nos ha dicho que si no nos hacemos como niños, no entraremos. Bien, pero este deseo de corresponder por amor nos lleva a cultivar de diversas formas la relación con Dios. Entonces, en primer lugar, la primera forma de relación con Dios es el trato personal con Él. Ese trato forma el amor y alimenta el amor. Es trato de hijos que hablan con su padre y que escuchan a su padre. Entonces, el primer mandamiento incluye 3 manifestaciones de la virtud de la religión. La primera es la adoración. Esa es la primera manifestación de la virtud de la religión. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Todas las formas de idolatría actuales son liberadas por cuando se vive la adoración a Dios. Y deja uno de adorar su reputación, sus sueños, su dinero, su cuerpo, su imagen, y por adorar a Dios, porque todas las idolatrías conducen a la esclavitud. Segundo, agradecer, o sea, la adoración, la gratitud, y el tercero es la petición. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Dice San Pablo en la primera de Corintios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por tanto, agradecer. Y tercero, pedir. Pedir. El cristiano ha de pedir con seguridad. La oración de petición del cristiano está llena de seguridad, porque es un ruego filial por medio de Jesucristo. Si algo pedís al Padre en mi nombre, os lo concederá en su nombre. Claro, muchas cosas nos hacen llorar, como se ve que está llorando esta persona. Bien, las lágrimas suelen ser lágrimas de dolor, de sufrimiento. También puede haberlas de emoción. Bien, entonces el amor y el sacrificio van siempre de la mano. Alguien que dice que ama, pero no está dispuesto a sacrificarse por quien ama, miente. Porque el amor lleva consigo querer el bien para la otra persona y estar dispuesto a sacrificarse para que lo reciba. Bien, si Cristo nos redime por el sacrificio de la cruz, ese sacrificio manifiesta su perfecta obediencia al Padre hasta la muerte. Una obediencia que pasa por ahí, pasa por la cruz. Por tanto, no podemos esquivar el sacrificio. Bien,
Entonces son inseparables. Por amor se queda en la Eucaristía. Por amor se entrega en la cruz. Entonces, por eso leemos en Camino que la oración se avalora por el sacrificio. Si una persona hace oración pero no está dispuesta a sacrificarse, quiere decir que su oración está incompleta. Bien, entonces ambas son formas que son como hermanas que dan culto a Dios, el culto de adoración. Bien, y la invitación a ser espléndidos en los objetos de culto, todo lo que se refiere a Dios, como esta mujer que unge a Jesús en casa de Simón el leproso en Betania con un rico perfume. Ya se ve que Jesús tenía dos grupos de amigos en Betania. Uno era Simón, al que había curado de la lepra, y el otro grupo de amigos era la familia de Lázaro, María y Marta. Si esta María, que va a casa de Simón el leproso a ungir a Jesús, es la hermana de Marta y de Lázaro, pues no lo sabemos. Probablemente sí. Bien, entonces ser espléndidos en el culto de Dios. ¿Esta mujer qué hizo? Compró perfume de nardo purísimo en un vaso de alabastro y lo rompe el vaso y derrama el perfume en los pies de Jesús. Cuando Judas reclama y dice que ese dinero que había que haber vendido ese perfume y dar ese dinero a los pobres, San Juan dice que a Judas no le interesaban los pobres, solo le interesaba el dinero porque robaba de lo que los demás echaban en la bolsa. Bien, en The Chosen, esta escena está muy bien conseguida, muy bien explicada, con escenas muy gráficas que van desde que María va a una tienda de perfumes y hablando con la vendedora, no se da por satisfecha con las ofertas de la vendedora y finalmente la vendedora le saca el perfume que vende, lo tiene reservado solo para ciertos clientes. Bueno, bien, entonces, eh, no, nadie puede amar sin conocer y cuanto más conozco, más amo. Entonces, conocer más a Dios se le conoce estudiando la Sagrada Escritura, estudiando la teología, pero también se le conoce tratándolo en la oración. Pero cuanto más lo conozco, más me enamoro de él. Hay un sacerdote español que pues es hijo de un inglés que pues su papá era anglicano y se casó con su mamá que es una mujer católica. Al final el papá se hace católico. Bueno, pues este sacerdote cuando tenía 15 años llega a su casa a las 4 de la tarde después del colegio y en ese momento entiende que Dios lo ama. Y en ese momento toma la decisión de hacerse sacerdote. Acto seguido va con su papá y le dice, quiero ser sacerdote. Bueno, hijo mío, pero ya lo pensaste bien. Papá, llevo 2 horas pensándolo. ¿Sí? Y luego va y se lo dice a su mamá. Al día siguiente va y se lo dice a todos los de su clase, se burlan de él. Pues algunos le dicen, no, pero tenés que acabar el bachillerato primero. Y estamos en el mes de junio, y en mayo, perdón, y como en verano en España, pues no hay seminario, tiene que esperar a septiembre para irse al seminario sin haber terminado el bachillerato. Este sacerdote ya tiene 40 años de ordenado y se va al seminario de Toledo, donde lo aceptan para hacer primero el seminario menor, es decir, acabar el bachillerato y después pasar al mayor. Por tanto, pasa 8 años en el seminario. Bien, entonces él dice, no me cabía otra manera de corresponder, no me cabía otra manera en la cabeza
de corresponder que esta, entregarme como sacerdote. Ahora comprendo que hay otras personas de entregarse a Dios cuando entienden que Dios los ama. Pero entonces no me cabía en la cabeza otra y no me arrepiento de haberme hecho sacerdote. Ok, entonces la mayor de las virtudes, según dice San Pablo, es la caridad, que es la que da forma, por tanto, la que le da el alma, la que le da vida a la fe y a la esperanza. Así como el cuerpo sin alma es un cadáver, la fe y la esperanza sin caridad, sin amor, son un cadáver. Pero la caridad presupone la fe, porque solo se puede amar conociendo a Dios, y a Dios lo conocemos a través de la fe, de la luz de la fe. Entonces, amamos a Dios como fruto de un acto libre. El acto de fe es libre, es voluntario. Por eso es que se afirma que la iglesia no vamos por miedo de irnos al infierno, ni tampoco por deseo de irnos al cielo, vamos por amor. Un amor apasionado y por el deseo de conocer más a quien nos amó primero, Jesús. El amor presupone la virtud de la esperanza, porque solo puede amar a Dios quien pone su deseo de felicidad en Él, en unirse con Él, y se hace niño, por tanto se deja conducir como un niño. De lo contrario, va a amar, pero no va a amar para su bien, sino para su mal, porque va a poner el corazón, va a poner el amor en lo que pone sus deseos. Y sus deseos puede ser que lo encadenen no amorosamente a Dios, sino a cosas materiales. Entonces, ni hay ni puede haber oposición entre la fe y la razón. ¿Por qué? Porque cuando la razón guiada por la luz de la fe, trata de asimilar la fe y de profundizar en ella, llega a conclusiones que no contradicen ni la fe ni la razón. Entonces, cada vez es más nuestra la mirada de Dios sobre la realidad. Cada vez entendemos mejor aquello que hemos aceptado por la fe. Dirá San Pablo que se cree con el corazón y San Agustín agrega que el corazón levanta consulta a la inteligencia. Cuando uno entiende, la inteligencia da la orden al corazón de que se adhiera, de que crea. Bien, entonces hay una interactuación de la inteligencia y de la voluntad. Bien, hay mucha relación entre la vida de fe y la doctrina. ¿Por qué? Porque la formación doctrinal es muy importante para alcanzar una fe firme. Quien no tiene doctrina corre el riesgo de tener una fe sentimental. Pero si yo quiero tener una fe firme y quiero alimentar el amor a Dios y a los demás por Dios, y quiero alcanzar la santidad y el apostolado, es importante que tenga doctrina. Pero la doctrina se consigue con estudio. Si uno no estudia, no conoce la doctrina y no sabe argumentar el porqué de su esperanza. Entonces, la vida de fe está apoyada en la fe que nos ha sido dada, en las verdades de fe que nos han sido dadas, y procura ser coherente con esas verdades que nos han sido comunicadas. Bien, San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, nos dice que veremos a Dios cara a cara. Eso es la glorificación. Este es el motivo por el cual en Romanos 12 dice que los cristianos estamos alegres en la esperanza. Entonces, seremos fieles si aguardamos la felicidad del cielo. Por tanto, nos sostiene en la esperanza del cielo la virtud de la fe. Bien, si somos hijos, también somos herederos, coherederos de Cristo. Siempre y cuando estemos dispuestos a padecer con Él, porque si no, ¿cómo seríamos glorificados con Él? Él fue glorificado después de padecer. Entonces, en medio del dolor puede haber felicidad.
Y mientras dura nuestra vida terrena, sabemos que la felicidad es compatible con el dolor. ¿Por qué? Porque la máxima expresión de amor está en el máximo dolor, que es la cruz. Entonces, y somos felices cuando nos encontramos con Cristo en la cruz, porque sabemos que después de encontrarnos con Cristo en la cruz, lo encontraremos en la gloria de la resurrección. Bien, entonces, aquí van los papás de un bebé fallecido, llevan los zapatitos del niño. Mira, felicidad y dolor, sí, van de la mano. Aquí está Cristiano Ronaldo y la esposa yendo a enterrar a un hijo. ¿Ok? Entonces, mm, el amor siempre ha de ir acompañado de dolor, de sacrificio. Y Dios puede permitir que una persona, pues, muera estando viva su madre y por tanto su madre sufre mucho. Hoy a mediodía celebré la misa de funeral de un amigo de 79 años y estaba su mamá presente. Su mamá va a cumplir 100 años en diciembre. Está plenamente lúcida. Bien, entonces le expliqué a la señora que ella estaba más cerca de la Virgen porque así como la Virgen acompañó a su hijo en el nacer y en el morir, ella también le había tocado lo mismo, acompañar a su hijo, darlo a luz y luego acompañarlo en la hora de su muerte. Bien, entonces la esperanza es la que nos sostiene a la hora del dolor y nos sostiene en seguridad. Ejemplos de esta esperanza las vamos a encontrar muy abundantes en algunos de esos videos que se llaman Tras los Pasos del Nazareno. Esos videos cuentan historias de misioneros, historias de conversión. Hay un video en donde una mujer argentina, una religiosa argentina, cuenta que ella vive en Etiopía y que está admiradísima de la fe de los cristianos etíopes, admiradísima de cómo reaccionan ante el dolor. Bien, entonces, el segundo núcleo esencial, ¿m? Junto con el amor a Dios, que incluye varios mandamientos del Decálogo, es el segundo mandamiento. Y Jesús lo describe como semejante al primero. Es distinto, no es equivalente, no es intercambiable, pero sí es inseparable. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, de eso hablaremos la otra semana, si Dios quiere. Por tanto, de la próxima semana, de la diapositiva 40 a la 74. Quito la diapositiva para que comentemos lo que quieran. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Juan. Gracias. Seguro que hay muchas preguntas de todos los compañeros participantes. Sin embargo, pues yo aprovecho para pedirle una observación. Eh, Vamos a ver, hoy he oído un programa de radio sobre Santa Teresa de Jesús, que es su fiesta, ¿verdad? Sí, hoy es su fiesta. Me parece que San José María, pues le tenía mucha cercanía a Santa Teresa. Así es. Hablando él o ella sobre la oración de contemplación. Sí, Eh, yo sigo sin comprender qué es la contemplación de Dios. Perdone que ocupe el tiempo con una cosa tan que todos tendrán muy clara. Gracias, don Mario. muy bien, Juan. Pues en la vida de un cristiano se unen la ascética y la mística. La ascética es la lucha por responder a las llamadas que Dios nos hace. Ahí está la mística. Son llamadas que Dios hace en el fondo del corazón. Entonces, cuando uno responde, tiene buenos hábitos de responder a esas llamadas, ahí empieza la contemplación. El momento en que uno empieza a escuchar las llamadas de Dios, se detiene uno en esas llamadas, las considera
mental y afectivamente, ha empezado la contemplación aunque no se dé cuenta. Eso es. Muy bien. Paso a la pregunta de Julio. Buenas noches, Gracias. don Mario. Bien, Julio. A ver. Mire, está de moda ahora, o hay muchas corrientes con el tema de que todo tiene que ser muy sencillo y simple, y las iglesias casi que como bodegas, con todo el respeto. ¿Cómo Sí, podemos hacer y responder y decirle a la gente que no es correcto, que por sí, eso hay iglesias tan bellas en el mundo? sí. Yo creo que por un lado difundir las iglesias bellas y explicarles pues que en el amor humano nunca nos quedamos como satisfechos reduciendo todo a una gran simplicidad. Normalmente en el amor humano procuramos tener detalles de afecto y muchas veces los detalles están concatenados unos con otros. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si todo fuera de una simplicidad tal que no invita al amor, no invita a la expresión del amor, entonces esa simplicidad sería una manifestación de rudeza. Y pues cuando el primer mandamiento nos ordena amar a Dios por encima de todo, nos está diciendo que ese amor no admite la rudeza, sino que ha de tener expresiones llenas de delicadeza. Sin embargo, no confundamos lo que podría ser pues, la belleza de la ornamentación de la iglesia con un único estilo decorativo. Es decir, que durante siglos, a partir de la contrarreforma o de la verdadera reforma de la iglesia, obtenida a través del Concilio de Trento, entonces la liturgia tomó del barroco, arte que estaba de moda y que está muy acompañado por la época del romanticismo, tomó del barroco elementos decorativos para expresar la alegría de la fe. Y por eso el arte barroco está lleno de color, lleno de flores, de hojas, de frutos, ¿verdad? Porque expresa la alegría de la fe frente a esa corriente protestante de una simplicidad, de unas iglesias desmanteladas de ornamentación, de unas iglesias sin imágenes que no ayudan al ser humano. El ser humano necesita entrar en contacto con lo invisible a través de lo visible. Y cuanto más bello es el arte litúrgico, me refiero al arte de la escultura y la pintura litúrgica, el arte de la música litúrgica, y más bella la forma de vivir la liturgia, entonces más y más mostramos a todos que la verdad y el amor, la verdad y la belleza son hermanas y que son vehículos para llevar a la gente a Dios y vehículos para mostrar que en Dios, que es la suma de la armonía de todas las perfecciones, se da la belleza máxima. Por tanto, caer en un simplismo de ir vestido de cualquier modo, de quitar importancia a una genuflexión, a una inclinación de cabeza, al incienso, a las velas, a las flores, a las imágenes sagradas, es desorden. Ciertamente las iglesias desde la reforma del Vaticano II tienden a tener un solo altar, y está explicado en la Sacrosanctum Concilium por qué es eso, y tienden a tener pocas imágenes. Sin embargo, siguen existiendo en todas las iglesias las imágenes del Vía Crucis, que son 14. La decoración de lo que pues ocupa la parte central, que es la capilla del Santísimo, que puede estar en el lugar más central de la iglesia, o bien podría estar en una capilla expresamente dedicada al Santísimo Sacramento y a la adoración. Esa ha de ser exquisita. Pero la decoración de la nave central en donde se celebra el Santo Sacrificio conviene que sea que invite al recogimiento y a la oración. Eso se puede lograr con luz, con arte, con vidrieras, con
pinturas, con escultura. Se puede lograr de muchas maneras. Ahora lo que está de moda en todo el arte moderno, pues es lo que llaman el minimalismo. Pero dentro del minimalismo caben muchas expresiones bellísimas de espacios para la oración, que son espacios de muchísimo recogimiento que invitan a la oración. Y por tanto hay que trabajar mucho a los arquitectos que suelen diseñar también las iglesias para que comprendan la centralidad de Jesucristo y comprendan que la iglesia no es un garaje, no es un hangar donde se guarda un avión, o no es un garaje donde se guardan unos carros o un taller de mecánica o un taller de carpintería, sino es un lugar donde todo invita a la adoración a Dios. Gracias, don Mario. Muy bien, Julio. Bueno, entonces el orden de los amores. Creo que importa mucho comprender que la libertad del cristiano es una libertad situada. Y eso significa que la libertad, cuando nace un niño, ya viene en una familia. Eso es parte de que su libertad ya está situada. En esa familia hay una cultura. En el país donde vive ese niño hay también una cultura, un idioma. ¿Mm? que hace, Y por tanto, el orden de los amores, pues la transmisión de la fe. Terminaríamos todo es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Ahora y en nuestra la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en en el el principio, principio, ahora y Siempre, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Nosotros, San Pablo, ruega por nosotros. Espíritu Ruega por Santo, nosotros. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Muy bien, nos habíamos quedado aquí la semana pasada y hoy continuamos. Estamos en la segunda parte de esta invitación que nos hace a todos al amor. Y en esta segunda parte, pues vamos a fijarnos justamente en todos los mandamientos que hacen referencia a ese amor al prójimo, después de haber visto los que hacen referencia al amor de Dios. Entonces, la novedad en el amor es que ahora, como somos otro Cristo por el bautismo, nosotros estamos dotados de unas capacidades interiores que Dios nos ha dado para portarnos como hijos de Dios. Entonces, justamente por eso es que se entiende mejor el mandamiento nuevo, cuando se nos dice que amemos a los demás como yo os he amado, porque Él nos ha hermanado con Él. Tenemos ya una relación fraterna con el mismo Jesucristo. Por tanto, no nos está planteando algo imposible, sino algo accesible a todos. Bien, entonces el Espíritu Santo, dice San Pablo en Romanos 5:5, ha sido enviado a nuestros corazones para que podamos amar como hijos de Dios con el amor de Cristo. No es remedando el amor de Cristo, sino con el amor de Cristo.
Bien, entonces, ¿en qué consiste el verdadero bien que yo tengo que buscar para los demás? Pues consiste en ver a los demás como hijos de Dios y ver en los demás al mismo Cristo. Por eso es que el Señor, cuando nos narra la parábola de Mateo 25 sobre el juicio final, nos dice que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Estamos entonces ante algo que no, no es, dijéramos, subir el Everest, porque Dios nos ha dotado de esas capacidades para poder hacer por el mismo Cristo retratado en esas personas, en esos más pequeños de los que habla Él, nos toca hacer algo que Él mismo nos capacita para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de todos? Que seamos santos y por tanto felices. Bien, hace un tiempo estuvo con el rey Carlos III, un venezolano que por cosas de la vida vivió en Kenia. Y viviendo en Kenia, pues estuvo de decano de la Facultad de Derecho del Strathmore College durante 2 periodos consecutivos, acabados los cuales el presidente de Kenia lo mandó a llamar y le dijo, mire, yo necesito una persona con su experiencia. Quiero nombrarlo a usted secretario general secretario general adjunto de la Commonwealth. Bueno, él aceptó y se fue a vivir a Londres. Y en uno de sus encuentros con el rey Carlos III, le dijo, era un encuentro personal, no era colectivo, yo rezo por usted. Y Carlos III se asombró y le dijo, ¿cómo? ¿Usted reza por mí? Nunca nadie me había dicho esto. Pasados los meses, volvió a verse con Carlos III y Carlos III le dijo, tomó la palabra y se adelantó y le dijo, ¿todavía está rezando por mí? Porque esto para él era una cosa sorprendente. Bueno, pues tan llamada a la santidad está Camila como Carlos III, como los hijos de Carlos III. Sí, pero hasta que uno no se tome en serio la llamada a la santidad no va a ser feliz. Bien, esto nos lleva entonces ahora a pensar qué es lo que yo tengo que buscar en el trato con los demás. Lo primero que tengo que buscar es ser misericordioso. Y este ser misericordioso, pues es lo que Jesús habla en las bienaventuranzas, cuando nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. San Pablo nos explica, a propósito de la misericordia, en la Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5, dice que la caridad es paciente, amable, no es envidiosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Por tanto, ¿qué buscar? Buscar ser misericordiosos y buscar que nuestra caridad tenga esas notas distintivas para que el trato con el prójimo esté endulzado por la caridad y la misericordia. Bien, pero por otro lado también se nos pide la valentía de hacer la corrección fraterna, porque los perfectos ya están en el cielo, por tanto, quienes estamos en la tierra, tenemos muchas imperfecciones que a veces no vemos y que necesitamos que quienes están cerca de nosotros nos adviertan. Mira, eso que estás haciendo es un mal hábito que va en contra de la moral o de la fe de Jesucristo. Por tanto, tienes que corregirte. Bien, corrección fraterna, de la cual habla Jesús en Mateo 18, versículo 15. Bien, entonces hablemos de cómo se puede poner en peligro la fe. Claro, al poner en peligro mi fe, pongo en peligro la fe de los que me rodean. En primer lugar está el ateísmo, que pues empieza acompañado o empieza, dijéramos que sus eslabones precedentes vienen a ser el agnosticismo y la duda deliberada sobre la existencia de Dios.
Entonces, la persona agnóstica dice que es imposible pronunciarse sobre la existencia o no existencia de Dios. Si no resuelve esa situación, que evidentemente se puede resolver porque todos tenemos dado por Dios la capacidad intelectual de conocer a Dios a la luz de la natural de la razón, a partir de las cosas creadas. Si no resuelvo esa situación, puedo terminar en el ateísmo. Pero hay personas que deliberadamente admiten dudas sin buscar la respuesta de sus dudas. Es decir, son dudas que, pues está bien, hay que aprender a cuestionarse las cosas, pero con ánimo de aprender, no con ánimo de cuestionar. Y por tanto, el que tiene ánimo de aprender, y su ánimo de aprender va acompañado de la humildad. Bien, otro peligro de los pecados contra la fe lo llamamos indiferentismo religioso. ¿Y por qué he puesto a estas personas en una carrera de relevos? Porque estos tres pecados muchas veces van acompañados de unos predecesores. Es decir, que aquí hay una pareja que parece que es un matrimonio y a la derecha hay otra pareja que parece que son los hijos. Es decir, los padres pueden transmitir a los hijos el indiferentismo religioso, el agnosticismo, las dudas deliberadas o el ateísmo. Y en consecuencia, pues hay que aprender a defenderse de las partes de la herencia que son negativas. Pero luego está la herejía y la apostasía. Bien, ¿y eso qué es? ¿A quién llamamos hereje? Llamamos hereje a todo aquel que sostiene unas doctrinas contrarias a las reveladas por Dios. Y apóstata llamamos al que abandona la fe verdadera por irse a otra fe que tal vez es más atractiva o está de moda. Y entonces sencillamente se traslada. Es apóstata, hay apostasía formal y apostasía material. Hay personas que materialmente son apóstatas, pero no han hecho un rechazo, no se han pronunciado con un rechazo en contra de la fe, un rechazo formal. Su rechazo es de orden material respecto de algunas verdades de la fe. Y por tanto, esas personas necesitan rectificar, ya sea que estén en apostasía formal o material. Un católico que se hace masón es un apóstata. ¿Por qué? Porque los masones no tienen la misma fe que nosotros en un Dios uno y trino, providente, Padre amorosísimo. Para ellos es una fuerza anónima, creadora, que nos abandonó en la creación y nos interesa más por nosotros. El cisma, aquí tienen la fotografía de unos cismáticos que viven en el sur de España y ahí tienen al que se autoproclamó papa de esa iglesia cismática. Por todas las apariencias de los atuendos, podría uno pensar, bueno, pues que son católicos, pues ellos se hacen llamar la Iglesia Católica Palmariana. Bien, este señor se hizo consagrar, se quedó ciego en un accidente muy aparatoso. Había tenido una visión de la Virgen Santísima y en el accidente lo único que perdió fueron los ojos. Bueno, pues este se hizo consagrar obispo a través, no sé de qué engaños, a un obispo vietnamita y a su vez, cuando él ya había sido consagrado ilícitamente obispo, consagró a otros, los nombró cardenales e hizo que lo eligieran papa. Ahora llevan por Pedro III. Bien, entonces hay actos que son contrarios al culto a Dios. ¿Cuáles son esos actos? El sacrilegio, usar mal de los sacramentos, eso es un sacrilegio, es decir, recibir un sacramento estando en pecado. La simonía, pretender comprar un bien sagrado, una indulgencia, pretender comprar un cargo eclesiástico, pretender comprar un
matrimonio por la iglesia, aun cuando aquella persona no puede acceder al matrimonio por la iglesia, y entonces esa persona puede ser que ofrezca dinero y puede ser que le sea aceptado el dinero y que se finja un matrimonio, pero ahí en realidad todo lo que hay son apariencias. Luego el que incurre en supersticiones o en magia negra, por tanto, son pecados contra la fe. Bien, luego está el satanismo. Lamentablemente, pues hay culto satánico en Estados Unidos y en algunos países de Europa. El Catecismo de la Iglesia nos habla de esto en los números 2111 a 2128. Ahí nos explica las formas de satanismo. Bien, vamos ahora a los pecados contra la esperanza. Contra la esperanza se puede pecar por presunción o por desesperación. Entonces, yo puedo desesperarme de que voy a salvar mi alma, o puedo presumir de que siempre, en cualquier caso y en cualquier pecado, la misericordia divina perdonará mis pecados sin que yo haga nada para que me sean perdonados. Es decir, que es tentar a Dios. Bien, pero ya sabemos que es imposible salvarse sin conversión, sin contrición, sin el sacramento de la penitencia. Ustedes saben, pues, que hay personas que están alejadas de la iglesia, tienen obstáculos, barreras intelectuales o barreras geográficas que les impiden acercarse a la iglesia porque son muy rectas y que viven conforme a la doctrina de la iglesia, que no conocen, pero que se las dicta la voz de su conciencia. Esas personas, como no podían superar sus barreras, pero eran respetuosos de la ley moral natural, pueden salvar sus almas por la fe de la iglesia que practican sin conocerla. Bien, es contrario también a la esperanza poner todas nuestras esperanzas de felicidad última en cosas que están fuera de Dios, en tener vehículos, en viajar, en tener títulos, en tener, pues, bienes materiales. Todo eso nunca va a llenar la aspiración a la felicidad última. Pecados contra la caridad son todos los pecados, porque todos los pecados atentan contra el amor a Dios o al prójimo, pero directamente se opone a la caridad lo que podemos llamar el rechazo de Dios. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Hay personas que caen en la tibieza, sencillamente caen ahí porque se desentienden de la delicadeza de los pequeños detalles en el amor a Dios. Ceden en todo lo que no es pecado grave. Entonces, la tibieza lleva a no querer seriamente amarle con todo el corazón. Y esas personas que han caído en la tibieza son tristes. El joven rico, sí, vivía los mandamientos, pero tenía tanta seguridad de que era bueno que no le cabía en la cabeza que se le invitara a ser mejor, porque estaba demasiado satisfecho con su bondad. Entonces, ¿qué es lo que me hace perder el sentido de la realidad? Pues pierdo el sentido de Dios y pierdo el sentido del pecado. Entonces reincido en las tentaciones de Adán y Eva, seréis como dioses. Para evitarlo fue que Moisés escuchó que el Señor le decía, yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Así se recoge en Éxodo 3. Por tanto, tú si eres, es porque has recibido el ser. No pierdas de vista tu condición de criatura. No intentes colocarte en mi lugar, que es el lugar de Dios. No lo puede ocupar nadie. Cuando yo me alejo de esta realidad, soy criatura. Dios es el creador. No puedo honrar el nombre de Dios. Y por mucho que diga de palabras, santificado sea tu nombre, bueno, pues no voy a reconocer el nombre de Dios como santo porque he caído en el narcisismo y estoy tratando de una manera, no estoy tratando de una manera santa su nombre. Bien,
¿Qué implica entonces el respeto al nombre de Dios? Implica respetar ¿m? El nombre de la Santísima Virgen María, de los santos, de todas las cosas referidas a Dios, objetos sagrados, imágenes sagradas. Jurar por Dios en vano. Indudablemente el perjurio es un pecado contra el nombre de Dios. Despreciar o profanar los vasos sagrados, los lienzos sagrados. Bueno, eso va contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Cuando nos manda, bueno, estamos ante el tercero, nos manda santificar, honrar el nombre de Dios. Bien, pero sobre todo hay que respetar la Santísima Eucaristía. Y pues ustedes ven que actualmente hay católicos que van a misa con motivo de una boda de unos 15 años, pero van a exhibir sus cuerpos. Van vestidos de una manera impúdica y tienen en la iglesia un comportamiento propio de personas que no saben dónde están, de personas que ignoran que ahí está el verdadero Dios presente, oculto bajo las apariencias del pan y del vino. Bien, entonces, se nos prohíbe entonces no tomarás el nombre de Dios en vano, todo uso inconveniente del nombre de Dios. De esto nos habla el Catecismo de la Iglesia, el párrafo 2146, y uno de los usos inconvenientes del nombre de Dios es la blasfemia, un insulto dirigido a Dios. Bien, no jurar en vano. Por Dios, ¿verdad? Cuando un juramento es vano y cuando es necesario, cuando es lícito y cuando es ilícito. Bien, hay veces en que hay un juramento, uno está jurando con plena verdad y con toda justicia. Ese es un juramento válido. Si yo voy a asumir un cargo público y me exigen jurar ante Dios, jurar con la mano en la Biblia, bueno, entonces yo puedo jurar, sí, pero si es que hay verdad y justicia en aquel juramento, si no, no debo jurar por Dios. Entonces, el Señor en las demás cosas nos dice que sea nuestro lenguaje sí, sí o no, no. Lo dice en Mateo 5:37. Por tanto, en las demás cosas no es necesario jurar. Bien, entonces, como la persona es alguien llamado a participar en el conocimiento y el amor en la vida de Dios, ese alguien ha sido creado como único e irrepetible. Y esta es la razón más fundamental de la dignidad de la persona. Por eso, cuando se bautiza una criatura, se le da un nombre que representa que es una criatura singular, irrepetible ante Dios y ante los demás. Pues si ustedes ven que actualmente hay pues anuncios, nombres bonitos de astros que se pueden poner a las niñas, nombres bonitos de la naturaleza que se puede poner a los niños. Nos interesa poner un nombre cristiano. No nos interesa poner nombres de astros, ni de árboles, ni de países, ¿verdad? Una señora que se llama Francia, otra que se llama Argentina, otra que se llama Kenia, otra que se llama Grecia. Bueno, pues eso indica la secularización de la sociedad. Como cada persona es irrepetible y Dios a cada uno llama por su nombre, es lógico que cada uno esté dispuesto a responder por su nombre. El nombre indica la irrepetibilidad de esa persona, que tiene una historia única y personal. Bien, Isaías 43 dice, y ahora así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Y aquí tenemos a Esaú, a Jacob engañando a su padre y diciéndole, yo soy Esaú. Y por eso se ha puesto una piel de cordero en sus brazos para simular su vellosidad y engañar a su padre que ya no veía y solo tenía el sentido del tacto. Bien,
Entonces, cuando la Biblia narra mentiras, las narra pero no las alaba. Cuando narra juramentos en falso, los narra pero no los alaba. Entonces, a Jacob, pues su madre lo induce a mentirle a su padre para que Jacob reciba la bendición de su padre, bendición patriarcal, porque Jacob le había comprado a su hermano Esaú, la primogenitura por un plato de lentejas. Bien, no voy a entrar en más detalles, pero aquí se habla de personas por su nombre. En Juan 10, número 3, cuando Jesús habla del buen pastor y nos dice que Él es la puerta de las ovejas, dice que Él llama una por una a sus ovejas y las saca afuera. Por tanto, ellas conocen su voz, le siguen porque conocen su voz. Bien, esto es importante entenderlo porque ante Dios somos únicos e irrepetibles. Y en consecuencia, esta unicidad nuestra ante Dios, esta irrepetibilidad, nos lleva a entablar una relación con Dios que es única, intransferible. Así como cuando uno le dice, mire, tiene que ir a hacer una gestión, pero la tiene que hacer personalmente. No puede mandar a ningún representante. Del mismo modo, pues la oración ha de ser personal. Nadie puede representarme en la oración. Entonces, cuando se nos dice que hemos sido redimidos y amados por nuestro nombre, nos recordamos de Isaías 43, tú eres mío, yo te he llamado. Entonces, cuando una persona se niega a dar culto a Dios con sus talentos, está robándole a Dios lo que es de Dios, a Dios que nos ama tanto que muere por nosotros en la cruz. A cada uno lo ama personalmente y por tanto de cada uno espera una respuesta de amor, no una respuesta genérica, no una respuesta concreta de amor. Y como Dios nos ha escogido desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, dice San Pablo en Efesios 1, nos ha escogido en Cristo, es decir, pensando en Cristo nos ha creado, pensando en Cristo nos ha llamado a la existencia. Y nos ha llamado a ser santos en su presencia, intachables en el amor. Por tanto, a imitar a Jesucristo, que es el único justo. Bien. Esto es lo que aquí les he dicho, está tomado de esta bibliografía, Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí tienen los textos. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Bien, con esto termino la clase de hoy. Quito las diapositivas para que ustedes puedan compartir y preguntar lo que quieran. Listo. Vamos a ver si alguien quiere preguntar o comentar algo. Parecería que no. Bien, entonces la próxima semana seguiremos con nuestro programa. Espero darles una clase que no les he dado y que es previa a todas estas. Por tanto, la próxima semana volvería en nuestra programación a la clase número 26, que se titula La ley eterna y la ley moral natural, para hacer una aclaración de conceptos que nos conviene mucho de cara a las clases siguientes. Con esto terminaría la clase de hoy y rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de ruega por Dios, nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora y en en la la hora de hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como en el principio, ahora y principio, siempre, ahora por y los Por siglos los de siempre, los por siglos los de los siglos. siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Muy bien, pues que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen muy buena noche. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, don